Bueno, había, entre otras cambios que se produjeron en Venezuela, está el de la constitución, una nueva constitución que el presidente Chávez plebiscitó, podríamos decir, ni bien empezó su gobierno en 1999. Pero para ver un poco todo este interesante cambio que hubo en el país, vamos a, como vos decías antes, Rulo, a ver una de las perlas el archivo de Canal 7, ¿no es cierto? Sí, y después lo vamos a estar comentando, pero es interesante verlo prestando atención a cómo algunas cuestiones que se dicen en su momento, año 2004, en boca de un líder, de alguien que tiene proyección temporal de lo que está haciendo, después en la práctica se ve cuáles son los resultados, por qué algunos hechos se explican en el pasado y de algunas acciones políticas que son las que le dan origen. Estamos hablando, año 2004, entrevista a Hugo Chávez hecha por Ana Escalon, en ese momento directora de noticias de la televisión pública, directora de noticias de Canal 7. Ana Escalon, que tenemos que decir que tiene mucho que ver con este programa, con la creación de este programa, que alguna vez va a haber que contar la historia de dónde surge Visión 7 Internacional, un esfuerzo muy grande de los trabajadores de la televisión pública, del noticiero de Canal 7 y de personas como Ana Escalon que entendieron la idea, la comprendieron y se la pusieron al hombro para poder llevarla a cabo contra viento y marea. La entrevista de Ana Escalon con Hugo Chávez la compartimos. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Ana. Yo quería empezar por algo que usted dijo hoy en la conferencia de prensa, que fue que la Cuarta República ha muerto. Y es algo que tal vez es importante para que se entienda en la Argentina. ¿Qué quiere decir que una república se muere a nivel de qué es lo que nace institucionalmente y qué cambios va a haber en la política? De acuerdo. Vamos a hablar un poquito de eso. Primero que nada, saludos a través de ti a mi querida Argentina y a ese pueblo argentino. Mira, tú sabes que aquí comenzó un proceso de transición. Hace ya casi 6 años. Nuestra revolución llegó al gobierno en diciembre de 98 y asumimos gobierno en febrero de 99. Vamos para 6 años, pues. Ese primer año fue batalla política abierta, fue el año, pudiéramos llamarlo como el año constituyente. Ese año hicimos el referéndum, elegimos la constituyente, debatimos de todo y con todos, y surgió esta constitución que fue aprobada en referéndum el 15 de diciembre de aquel año 99. Así que todo ese año, además de muchas otras cosas económicas, internacionales, pero el eje central, digámoslo así, de la batalla política fue la constituyente y la nueva constitución. Entonces, esta es la constitución de la Quinta República. La primera fue la del año 1811, Miranda. La segunda fue erigida por Bolívar aquí en Caracas, en 1813. Cayó esa luego a los pocos meses y Bolívar lanzó la tercera en el Orinoco, en Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Esa fue la Gran República, la Gran Colombia. Vivió hasta que vivió Bolívar. Bolívar murió y murió la Gran Colombia. Y entonces comenzó la Cuarta República. Nació con las cenizas de Bolívar, o sobre las cenizas de Bolívar, es decir, una república oligárquica, una república que traicionó los postulados revolucionarios bolivarianos, una república secuestrada, una república de élites. Esa república se mantuvo todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX, o todo el siglo XX más bien. Luego, con esta constitución, hicimos como digamos que fue como la gestación, la concreción del proyecto de la Quinta República. Luego vinieron los años 2000, comenzó a aplicarse la Constitución, 2001, 2002, pero entonces, claro, la transición es, decía Gramsci, lo que está muriendo no termina de morir y al mismo tiempo lo que está naciendo no termina de nacer. Bueno, nos han amenazado, nos lanzaron golpes de Estado, sabotaje, desestabilización política, económica, conspiraciones internacionales, intentos de magnicidio, para tratar de detener
el nacimiento, ya no de la Constitución, que está nacida y viva, y ya va a cumplir 5 años, sino de la República, es decir, el nuevo Estado, las nuevas instituciones que aquí están contempladas. Ahora, cuando yo he dicho hoy que con ese evento de ayer, un evento lleno de amor, de pasión, que no tiene precedentes en la historia política de Venezuela, es porque ayer esa manifestación popular nos ha permitido, en mi criterio, es producto de un análisis de todos estos años, traspasar la barrera de no retorno. Es decir, a partir del gran triunfo popular, democrático y bolivariano de ayer, la Cuarta República no tiene posibilidad de retorno, está muerta. Claro que quedan restos por allí, habrá que enterrarlos hasta el último vestigio de esa Cuarta República. Y la Quinta República podemos decir que no tiene posibilidad de morir. Ha nacido y ya existe. Pero en todo caso, esta es una idea producto de esa visión retrospectiva y prospectiva del proceso histórico venezolano. Es decir, es una fuerza la que se ha puesto en evidencia tan grande, es una pasión tan grande, que yo estoy completamente seguro que esa Cuarta República murió ayer para siempre. Ese punto de no retorno que marcaba Hugo Chávez con ese referéndum que convalidaba lo hecho y esa visión retrospectiva y prospectiva, que era lo que estaba destacando al principio, ¿no? De las decisiones políticas que marcan un momento, marcan el inicio de una etapa y que después de algunos años quizás es cuando se puede leer, cuando se comprueba cuál era el sentido y si se logró o no se logró. Y vaya si se logró este cambio del que hablamos también en el bloque anterior en Venezuela y lo que significaron estos hechos en momentos oportunos. Sí, yo estaba escuchando este momento y recuerdo perfectamente haberlo escuchado y en aquel momento parecía ilusorio lo que estaba diciendo Chávez. Parecía que no era verdad, que ya se había traspasado ese momento, que ese punto de inflexión ya había sucedido y ya no había vuelta atrás. Cuando uno lo escuchaba en el 2004 no parecía real y tuvieron que pasar muchos años después para darse cuenta la visión impresionante, ¿no? Que tenía Hugo Chávez como estadista. Sí, y una Venezuela que todavía en esos años estaba muy sola. Muy sola y bueno, como él dijo, después de un golpe cívico-militar, después de, ¿te acordás? El boicot de PDVSA, el boicot petrolero que tuvo que pedir ayuda a Brasil que le enviara barcos con petróleo porque no tenían nada. En aquel momento yo recordaba ayer que PDVSA, todos los instrumentos principales de PDVSA, como todas las computadoras que activaban las temperaturas, la apertura de los oleoductos, todo se manejaba en una empresa privada, tercerizado, una empresa norteamericana, que por supuesto le cerró la canilla. Realmente sufrió situaciones gravísimas. Sí, había una situación en PDVSA en la cual había todo un cuadro gerencial, un nivel gerencial que respondía totalmente a esos intereses que se manejaban desde Estados Unidos y no al nuevo gobierno de Venezuela. Históricos, por otro lado, ¿no? Claro, esto le llevó varios años, fue una de las primeras batallas que tuvo que dar el gobierno de Hugo Chávez para lograr recuperar a PDVSA. PDVSA era una empresa estatal, no estaba privatizada. Era la batalla, tal vez, ¿no? No estaba privatizada, era una empresa estatal, pero con una conducción que no le respondía al gobierno y se resistía. Hay anécdotas. Y por ahí tenían los principales engranajes tercerizados. Sí, no, pero aparte, digamos, la conducción política respondía a otros intereses, tal es así que entre los cuerpos gerenciales de PDVSA en esos primeros años, estamos hablando de 1998, 99, 2000, hasta el 2002 inclusive, seguían llamando a los funcionarios de gobierno que eran enviados para cumplir alguna misión en PDVSA como los rojillos, le decían ellos. Los rojillos, pues así como... Bueno, tuvo que llamar al ejército para ocupar los lugares cuando echó a todos los gerentes, tuvo que echar a todos los gerentes, cambiar a toda la planta. Que recién se pudo hacer después del fracaso del golpe del 2002. Y lo que él hablaba en el del 2004, este referéndum revocatorio, yo me refería antes a la modificación en la Constitución, es algo realmente extraordinario porque, ¿qué es el referéndum revocatorio? El presidente está 4 años, ¿verdad? Pero pongamos que uno elige un presidente que promete una cosa, pero después hace otra, que privatiza, que declara la guerra, en fin, cosas que uno como ciudadano se ve traicionado en su plan. Entonces, con la Constitución bolivariana lo que se puede hacer es que en la mitad del mandato se puede revocar al presidente. Entonces,
Hay que juntar una cantidad determinada de firmas y se llama el referéndum. Esto sucedió en el año 2004. Se juntaron la cantidad de firmas y se llamó al referéndum de 2004. En ese momento se votó, por supuesto, y sucedió que el 70% decidió que Chávez siga. Eso es a lo que él se estaba refiriendo, un momento de inflexión, porque ante la embestida de la oposición con un instrumento constitucional, lo que logró fue un 70% de apoyo. Muy rica la historia venezolana de estos años, no solo por lo que significó esta revolución bolivariana, sino por los pasos que se fueron dando. Sí, habló de la tradición. ¿Cómo se fue construyendo, me refiero, ¿no? Hay un trabajito acá de Telma Luzani que yo también quiero recordar, esto es del año 2007, Telma en aquel momento escribía Venezuela y la Revolución, donde, bueno, anticipaba también algunos puntos. Hay que darle mérito acá a la compañera que previó lo que estaba sucediendo y que iba a suceder. Escenarios de la era bolivariana, lo publicó Capital Intelectual en aquel momento, una colección donde ya se varios de nosotros participamos. Exactamente. También. Bueno, vamos a ver si hay más mensajes, sí, Félix. Hay más mensajes, Telma, hay preguntas. Isabel de San Juan pregunta ¿por qué se fue la presidenta de las exequias a Hugo Chávez? Y dice, ¿se fue porque llegaba Ahmadinejad? La presidenta escribió varios tuits donde aclaró que con anticipación que iba a estar hasta el jueves porque ella no iba protocolarmente a saludar a Hugo Chávez como presidente, sino que iba a saludar a un compañero y amigo. Así que me parece que esto de calcular que había una cuestión política, me parece que es una especulación fuera de lugar. Quería comentar un mail también de la presidenta donde dice, en el último momento no quise mirarlo, toqué la bandera bolivariana y lo saludé por ahora. La presidenta suele utilizar frases que a veces resuenan, evocan a otras, como cuando se señaló en el caso de Malvinas, démosle una chance a la paz en relación a la canción de John Lennon. Por ahora está muy vinculado al crecimiento de Hugo Chávez como líder. Él, cuando fue el golpe que falló en febrero, el 4 de febrero del año 92, tuvo que hablar por televisión y en ese momento él dijo, fracasamos por ahora. Por ahora, esas dos palabras, fue lo que le hizo crecer posteriormente como líder político y llegar a la presidencia ganó en el 98 y asumió en el 99. Bien, Silvana de la Matanza, excelente siempre el programa, son una clase abierta. Y Beatriz dice, el programa es buenísimo, el mito de Chávez es porque él se puso en el lugar del otro. 0800-444-1777 y 4535-0709. Luego de la pausa, unos minutitos más de Visión 7 Internacional. No se vayan.